Ok, vamos con la intro. 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal El Tío Tech. En este vídeo les voy a enseñar a utilizar la aplicación para el celular y para la computadora Telegram. Y desde ya les voy indicando que vamos a partir desde cero, desde el proceso de instalación en su teléfono y en la computadora, hasta explorar algunas de las opciones más, digamos, complicadas de encontrar. Y de hecho tengo aquí una lista de los puntos que vamos a tocar, déjenme mostrárselas. Vamos a empezar con la instalación y las principales funciones, con las configuraciones básicas, personalización de la interfaz, ver qué son y cómo se crean las carpetas de los mensajes, ver opciones dentro de los chats y ver opciones dentro de los grupos. Hay muchas más opciones dentro de Telegram, pero esto va a ser como un tutorial básico e intermedio. ¿Ok? Sepan que Telegram tiene muchísimas funcionalidades y que es una aplicación que está en constante actualización. Siempre están trayendo nuevas opciones o están mejorando las que ya existen, cosa que otras aplicaciones no hacen. Y esa pues es una de las razones principales por las que prefiero usar Telegram. Además de que ahí está nuestro canal y grupo privado de Telegram. De hecho, este video está saliendo porque algunos de los suscriptores en el canal de Telegram nos lo han pedido. Así que aquí está este tutorial. ¿De acuerdo? Entonces, el link por supuesto va a estar en la descripción de este video para que puedan unirse, es completamente gratis y cada día somos más. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tutorial y les voy a invitar a que saquen sus teléfonos celulares porque vamos a partir desde cero. Si ya tienes Telegram instalado, no hay ningún problema. Y si tienes un iPhone, lamentablemente yo no tengo un iPhone, así que no puedo hacer un tutorial de Telegram exclusivamente para iPhone, pero es la misma aplicación, solo que las opciones o la interfaz va a cambiar un poco. Así que lamentablemente este tutorial solamente es para usuarios de Android. Bueno, vamos a empezar entonces con el proceso de instalación y voy a empezar a grabar la pantalla de mi celular y va a aparecer mágicamente por acá o por acá para que puedan seguirme los pasos. Ok, acá estoy grabando con mi teléfono y vamos a empezar. Para instalar Telegram, ustedes pueden ir al link que está en la descripción del video o directamente a la Play Store, ¿ok? La Play Store es la tienda de aplicaciones de Google, desde donde van a poder instalar cualquier tipo de aplicaciones, en este caso, Telegram, ¿ok? Yo lo tengo aquí en la parte izquierda, vamos a entrar a Telegram y lo que vamos a hacer es buscar la palabra Telegram, ¿ok? Es esta aplicación, simplemente le dan al botoncito verde de instalar y esperamos unos segundos hasta que termine el proceso de instalación, que es completamente automático. Ok, ya terminó de instalarse, le damos al botón de abrir y vamos a empezar con las opciones de configuración. Noten que Telegram o cualquier otra aplicación en realidad cuando la instalas por primera vez te sale una guía paso a paso de qué es lo que tienes que hacer para poder utilizarla. En este caso, pues vamos a darle siguiente, bueno, puedes leer si deseas y empezar a chatear. ¿Ok? Aquí, como cualquier aplicación, te va a empezar a pedir algunos permisos, como el de acceder a tus contactos, de realizar llamadas o de tomar fotos. ¿Ok? Simplemente tenemos que darle a aceptar a todo, le damos a permitir y vamos a empezar con las configuraciones. Para tener una cuenta en Telegram es necesario poner tu número de teléfono, tal como WhatsApp. ¿De acuerdo? En este caso me está pidiendo el código de mi país, que Perú es 51, y el número de teléfono, que por obvias razones voy a ocultar para que no se colen en mi WhatsApp o en mi Telegram. Ok, entonces ponemos el número, le damos al botoncito azul hacia la derecha, nos pide otro permiso, le damos, se lo concedemos, permitir. Y ahora esperamos unos segundos porque Telegram nos va a enviar un mensaje de texto que va a tener un código, ¿ok? Vamos a esperar un segundo. Y bueno, aquí hay un pequeño detalle. Telegram ha enviado este mensaje al otro dispositivo donde he iniciado sesión en Telegram. A diferencia de WhatsApp, nosotros podemos tener una cuenta de Telegram, la misma cuenta de Telegram, en varios dispositivos. No es restrictivo como WhatsApp. A la fecha actual, 28 de septiembre, recién WhatsApp está probando la beta de usar múltiples dispositivos, pero todavía con ciertas limitaciones. Sin embargo, en Telegram esto ya es posible, ¿ok? Como les digo, Telegram les lleva años luz a WhatsApp. Así que mi recomendación es que vayan a utilizarlo, ¿ok? En este caso van a ver una captura de mi pantalla donde está el código y lo voy a ingresar, no hay ningún problema porque es un código que solamente funciona una sola vez. ¿Ok? Listo, entonces acá hay otro permiso que me está solicitando, es el de acceso a los contactos, por supuesto, para que pueda añadir tus contactos, ¿no es cierto? Le damos a continuar, permitimos todo lo que nos está pidiendo porque son cosas básicas y ahora ya estamos en Telegram.
¿Ok? Es así como se ve la interfaz de Telegram cuando ya llevas algún tiempo utilizándolas, porque seguramente a ustedes les va a salir únicamente el chat de Telegram, ¿ok? Donde les indican sus códigos o algunas notificaciones de actualizaciones. Muy bien, entonces vamos a continuar con el primer punto que consiste en, ya vimos la instalación, ahora las configuraciones básicas. Entonces, estas configuraciones las vamos a encontrar en la parte superior izquierda, en los 3 puntitos, o bueno, 3 rayitas, y acá vamos a poder hacer los cambios como de nombre, de nuestra descripción, etcétera, etcétera. Si tienes una cuenta por primera vez, seguramente hay algunos pasos adicionales aquí que te va a pedir como añadir una foto, añadir tu nombre o una descripción. ¿Ok? Como yo ya tengo mi cuenta hace mucho tiempo, no me está pidiendo esas cosas, pero seguramente te van a salir a ti. Entonces, para revisarlas rápidamente, simplemente tocamos en la flechita hacia abajo y acá vamos a encontrar las cuentas que tenemos agregadas en este dispositivo. ¿Ok? Como les dije, pueden utilizar múltiples dispositivos y múltiples cuentas en un solo dispositivo. Aquí, como pueden observar, yo puedo añadir una cuenta con otro número de teléfono para poder utilizar pues Telegram con 2 números de teléfono, ¿ok? Es bastante útil. Por otra parte, si queremos cambiar nuestros datos como nuestra foto o nuestro nombre, tenemos que tocar en nuestra foto, ¿ok? En la parte superior. Vamos a tocar nuestra foto y vaya rulos, vamos a minimizar esto, subimos un poquito y si mi número se llega a escapar, bueno, nada que hacer. Vamos a encontrar aquí entonces las opciones de nuestro nombre de usuario, nuestra biografía y por supuesto las opciones para cambiar nuestra foto. De acuerdo, desde los 3 puntitos también vamos a poder hacer todo esto, incluso cerrar sesión. Luego, más abajo, vamos a encontrar las opciones de notificaciones, sonidos, privacidad, etcétera, etcétera, que los vamos a ver cada una rápidamente, ¿ok? Empezamos con las notificaciones y sonidos y desde ya les voy indicando que las configuraciones predeterminadas funcionan bastante bien, es decir, las configuraciones que vienen preinstaladas de fábrica. Estas configuraciones son bastante óptimas a mi experiencia y no les recomiendo mucho cambiarlas, pero por si acaso, si desean venir acá y explorar cada una de estas opciones, son libres de hacerlo. En esta sección de notificaciones y sonidos vamos a poder cambiar las configuraciones de sonido, de vibración, si queremos que se muestren los globos con los números de mensajes que no estamos leyendo y muchas configuraciones más que, como les digo, por defecto ya funcionan muy bien. ¿Ok? Voy a darle atrás y vamos aquí sí con la privacidad y seguridad y vamos a ver cómo podemos gestionar nuestra privacidad en Telegram, que tiene más opciones que la competencia. ¿Ok? Vamos a ver entonces que nosotros podemos aplicar un código de bloqueo a la aplicación directamente desde acá. Yo sé que hay otras aplicaciones que hacen esto, pero nada mejor que tener esta opción directamente en la aplicación. Vean acá en la sección de seguridad que tenemos la opción de código de bloqueo. Vamos a habilitar este código de bloqueo y vamos a poder, por ejemplo, el número 11 4 veces 1, ¿ok? Y listo, ya tengo un código y cada vez que yo quiera abrir la aplicación me va a pedir ese código, ¿ok? Voy a cerrar la aplicación y de hecho vamos a Telegram para abrirlo nuevamente y noten que me pide un código, ¿ok? Así de simple y fácil podemos poner un código en nuestra cuenta de Telegram y nos va a aparecer este candadito en la parte superior derecha. De esta manera, si queremos bloquearlo, simplemente lo tocamos y ya está, ¿ok? Listo, vamos a deshabilitar esto porque no me gusta. Vamos a privacidad y seguridad, código de bloqueo, ponemos el código y lo deshabilitamos. Por supuesto que vas a poder utilizar tu huella digital o el reconocimiento facial si lo tienes habilitado. En mi caso, mi pantalla está siempre desbloqueada, así que no lo necesito. Vamos entonces con otras opciones de privacidad en la que vamos a poder seleccionar quiénes pueden ver nuestros números de teléfono. Esto es muy útil cuando estamos en grupos o en canales y no queremos que otras personas vean nuestros números y nos puedan contactar o llamar o hacer mensajes de spam. ¿De acuerdo? Desde acá podemos gestionarlo. ¿Quién puede ver mi número? Mis contactos, nadie. O si seleccionamos, por ejemplo, mis contactos, podemos añadir excepciones. Esto es algo valioso en Telegram. Te permite añadir excepciones. Permitir, añadir usuarios y desde acá puedes seleccionar a las personas que quieres permitir que puedan ver tu número. Ok, vamos a darle atrás y vamos a continuar. No quiero hacer este tutorial muy largo. Vamos a continuar. De hecho, voy a tomar un poquito de agua. Vamos a continuar entonces y vamos a ver que también podemos personalizar quiénes pueden ver nuestra última vez y ver si estamos conectados o no. También tenemos las mismas opciones, mis contactos, nadie y las excepciones. Ok, lo mismo con las demás configuraciones como la de la foto de perfil, los mensajes reenviados que lo vamos a ver en la sección de grupos porque cuando nosotros reenviamos un mensaje, de hecho sale la fuente
del mensaje. Si alguien reenvía uno de tus mensajes de un grupo hacia otro, va a salir el remitente. Y esto lo puedes configurar desde acá, ¿ok? ¿Quién puede añadir un enlace a mi cuenta al reenviar mis mensajes? Puedes poner todos, mis contactos o nadie. ¿De acuerdo? Porque los mensajes aquí en Telegram son un poco más, digamos, conectados. Tú puedes hablar con alguien incluso si no tienes su número de teléfono o si no lo tienes agregado. Y directamente vas a ingresar a su chat con su nombre y van a poder chatear tranquilamente, incluso si no se tienen, ninguno de ustedes se tiene agregado como contacto. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando se reenvía un mensaje, al tocar en el nombre, vas a poder acceder a ese chat, a ese grupo o a ese canal, sin necesidad, como les repito, de tenerlos agregados. ¿Ok? Entonces, aquí está esa configuración para que la tengan en cuenta. Vamos a darle atrás y vamos a ver que también tenemos las opciones de las llamadas. También podemos llamar desde WhatsApp, incluso videollamadas con muchas personas e incluso hacer transmisiones en vivo para miles de personas. ¿Cuándo podríamos hacer eso en WhatsApp? ¿No es cierto? Muy bien. Luego tenemos las opciones de grupos y canales y aquí básicamente vamos a poder escoger quién puede agregarnos a estos grupos o canales. Y como les digo, las configuraciones predeterminadas trabajan muy bien. Luego tenemos las opciones para eliminar nuestra cuenta de Telegram si es que no la utilizamos en un año. Y más abajo encontramos las opciones un tanto avanzadas que no vamos a tocar en este video porque ya son demasiado top y exclusivamente para personas que gestionan comunidades con ciertas funcionalidades dentro de Telegram, porque Telegram funciona para muchas cosas, no solamente mensajería. De hecho, hay gente que mina bitcoins o hace algún tipo de trading directamente en Telegram utilizando los bots. Así que no vamos a tocar este tema por el momento. Hay un gallo que está cantando y... Otra funcionalidad interesante de Telegram son los chats secretos. Vamos a poder iniciar un chat secreto con otra persona en el que algunas funciones van a estar deshabilitadas y otras habilitadas. Deshabilitadas, por ejemplo, las opciones de tomar capturas de pantalla, las opciones de reenviar mensajes o las de añadir personas al chat. ¿Ok? Y las que se van a habilitar son las de autodestrucción de mensajes, un modo un tanto avanzado de cifrado y otra manera de visualizar el contenido multimedia. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con otras configuraciones. Tenemos aquí los datos y almacenamiento y como les repito nuevamente, las configuraciones por defecto funcionan bastante bien. Así que tampoco les recomiendo que toquen nada desde acá a menos que sepan lo que están haciendo. ¿Qué más? Más abajo tenemos las opciones de chat donde van a poder personalizar la interfaz de Telegram. Creo que esta opción no está disponible en la versión de iOS. No estoy del todo seguro, pero vamos a ver que desde acá vamos a poder cambiar los colores de los chats. Si queremos cambiar pues el tema por defecto que viene, podemos cambiarle a un tema oscuro con los colores pues que más nos gusten. Podemos poner naranja, rojo, amarillo, azul o incluso escoger el color que queramos, ¿ok? Noten que aquí tenemos entero poder sobre cómo se ve nuestra aplicación de Telegram. En la parte superior tenemos, me olvidé mencionar, el tamaño del texto de mensaje, donde arrastrando este puntero vamos a poder hacer más grande o más pequeño al texto y adaptarlo pues a nuestro campo de visión, ¿no? A nuestras capacidades. Más abajo vamos a poder encontrar las vistas de los chats. Si queremos que se muestren 3 líneas o 2 líneas, les invito ya a probar esto por su cuenta. Y luego más abajo tenemos una función bastante interesante que es el gesto de deslizar de la lista de chats. ¿Ok? Noten que esto es bastante intuitivo. De hecho, vamos a los chats y en este caso yo ya tengo creadas varias carpetas. Si yo deslizo hacia la izquierda, vamos a ver que cambiamos de carpeta en carpeta. Son las pestañas que están en la parte superior. ¿De acuerdo? Y deslizándome de derecha a izquierda puedo acceder a todas estas carpetas. Vamos entonces a ajustes otra vez y esto lo podemos cambiar. Podemos, por ejemplo, arrastrando o moviendo este menú, podemos marcarlo como leído, podemos archivarlo, podemos silenciar ese chat, eliminarlo o como es el caso de cambiar de carpeta. Yo lo prefiero así, así que vamos a continuar. Luego tenemos las opciones de ajustes con el modo nocturno automático, el navegador en la aplicación, porque cuando tengamos enlaces o nos compartan algún enlace vamos a poder abrirlo directamente en el navegador de la aplicación, ya no en un navegador aparte como Google o Google Chrome. ¿Ok? Y de hecho, después de todas estas configuraciones, que pueden venir a verlas por su cuenta, tenemos la penúltima que es de guardar en galería. Yo les recomiendo tener esto deshabilitado porque si no, los chats o las imágenes que se comparten en los canales o en los grupos, que suelen ser bastantes, van a terminar de consumir su memoria. Mientras que si la tienen deshabilitada, se va a guardar solamente en la memoria caché y la van a poder eliminar con cualquier aplicación o incluso se va a borrar automáticamente. ¿De acuerdo? Si quieren saber cómo optimizar su celular, la memoria de su celular y todo lo demás, les voy a dejar un video por acá en la parte superior en alguna esquina y también en la descripción de este video un video en mi canal personal sobre cómo hacer esto.
¿De acuerdo? Todavía no lo tengo listo, pero ya está próximo a salir. Muy bien, entonces en la última opción encontramos a los stickers. De hecho, los stickers aparecieron primero en Telegram, especialmente los stickers animados. Y los que tenemos acá disponibles son mucho mejores a los que vemos en Telegram. Noten, simplemente tienen que verlo para juzgar por sí mismos. ¿Ok? En este caso tengo stickers de Rick and Morty, de Johnny Bravo, que también son animados, y muchos más como los Simpsons y bueno, bastantes otras temáticas. Van a encontrar de hecho stickers para todo. Bueno, se me apagó la cámara, ya volvemos otra vez. Y bueno, solo esto indica que estamos pasándonos un poquito del tiempo, así que vamos a acelerar un poco el proceso. No sé en qué parte se perdió, así que vamos a continuar. Ya vimos los chats y ahora veamos las carpetas. Esta función solamente les va a ser útil cuando ya tienen chats o grupos dentro de Telegram. También en un post en eltiotech.com les voy a dejar algunos canales que les interesaría seguir. Por supuesto, entre ellos está el canal del Tío Tech. Pero sepan que en Telegram hay muchas comunidades, hay muchos grupos y muchos canales que están compartiendo todos los días contenido de valor. Entre ellos les voy a dejar en la descripción para ver si les interesa. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengan chats o algunos grupos o algunos canales, ustedes van a poder venir acá a crear carpetas. Por ejemplo, vamos a crear una nueva carpeta de tutoriales, ¿ok? Tutoriales. Y luego acá vamos a tener las opciones de añadir chats. Por ejemplo, vamos a añadir uno y vamos a poner el canal de El Tío Tech, ¿ok? Solamente ese por el momento, le damos al check, le damos a guardar. Y de esta manera ya tenemos una última carpeta que podemos poner, por ejemplo, poner al principio, ¿ok? Lo movemos, vamos hacia atrás y ahora tenemos aquí en la parte derecha de la zona general, de la carpeta general, tenemos la sección de tutoriales, ¿ok? Aquí va a estar, como ya vimos, el canal de El Tío Tech. Y para eliminar cualquiera de estas carpetas, volvemos a las configuraciones, ajustes, venimos a carpetas y le damos a los tres puntitos, le damos a los tres puntitos y eliminar. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a continuar y de hecho por acá ya no tenemos mucho más que hacer. Así que vamos a ver las configuraciones principales donde vamos a ver aquí, por ejemplo, las opciones de crear un nuevo grupo, la de gestionar nuestros contactos, la de hacer llamadas y algo bastante particular y que encuentro un poco raro es la de encontrar personas cerca. Si tocamos acá y le damos el permiso respectivo para que acceda a nuestra ubicación, vamos a ver las personas que están cerca a nosotros, que están usando Telegram y que tienen esta función activada. Y no se preocupen, esto está desactivado por defecto, solo tendríamos que venir acá y activar esto de hacerme visible para que puedan encontrarme con esta función, ¿ok? Yo la voy a mantener oculta, pero sepan que bueno, se puede hacer esto en Telegram. Vamos entonces a continuar con una funcionalidad que me gusta bastante, es la de guardar mensajes. De hecho, yo utilizo esto bastante en WhatsApp con mi propio chat. Es decir, yo me agregué a mí mismo, a mis contactos e inicié un chat conmigo mismo en WhatsApp. ¿Esto por qué? Porque me permite compartir mensajes, links o contenido multimedia directamente entre el teléfono y la computadora usando WhatsApp Web. En este caso, Telegram se ha dado cuenta que muchos usuarios hacen esto, no soy el único y si tú lo haces, házmelo saber en los comentarios. Tal vez no es una práctica muy común por acá. Pero tenemos aquí la función de mensajes guardados, donde de hecho vamos a poder reenviarnos cosas o reenviar mensajes de cualquier persona desde cualquier canal o grupo, ¿de acuerdo? Tal como ustedes pueden observar por aquí. Estos mensajes guardados, simplemente vamos a un chat, por ejemplo, al canal, al grupo de SEO Warriors, seleccionamos un chat, le damos a la opción de reenviar, que está tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿ok? Le damos a reenviar y acá tenemos en primera opción la opción de los mensajes guardados, ¿ok? Lo seleccionamos y ya está. Si volvemos a nuestro chat de mensajes guardados, aquí va a estar este mensaje. Ok, entonces, ¿qué sigue? Las opciones dentro de los chats. Vamos a entrar a un chat y de hecho voy a buscar un chat que tengo conmigo mismo también, que es este de acá, ¿ok? Los chats en Telegram son bastante similares a los chats en WhatsApp. Tenemos básicamente la misma interfaz. Enviamos mensajes desde acá. Tenemos el clip para compartir contenido multimedia y la opción de grabar un mensaje de voz. Ok, un detalle aquí que me pareció bastante importante y que no mencioné es que cuando por ejemplo tenemos un audio en un chat y lo reproducimos, va a aparecer una barra en la parte superior que se mantiene incluso si salimos del chat. Noten que aquí está en la parte superior esta barra y desde acá podemos cambiar la velocidad de reproducción a una velocidad lenta o más rápida. Además que incluso podemos navegar entre otros chats o incluso entrar en otros chats y el audio va a seguir reproduciéndose hasta que termine o hasta que entremos al chat nuevamente, lo cambiemos la velocidad o lo cerremos.
Por otra parte, la manera de grabar audios es la misma que en WhatsApp. Podemos mantener presionado este icono y arrastrarlo hacia la izquierda para borrarlo o hacia arriba para mantener la grabación sin necesidad de presionar. Además, estos audios también pueden editarse para ponerles, por ejemplo, un título al audio que estamos enviando y de esta manera pues sepamos más o menos de qué tratan los audios. ¿Ok? Por supuesto que también los mensajes aquí en Telegram se pueden eliminar tanto solamente para ti o marcando la casilla para que se eliminen para todos o para el que está recibiendo el mensaje. ¿Ok? Por otra parte, cuando hacemos un toque en el icono del audio para enviar mensaje de voz, vamos a habilitar los videomensajes. Estos videomensajes son en formato circular y noten que tenemos controles para cambiar la cámara de frontal a trasera o también para fijar la grabación en manos libres. Y noten que cuando enviamos estos mensajes también lo podemos reproducir a diferentes velocidades. Y si tocamos una vez en estos mensajes, se va a agrandar e incluso si salimos del chat, este mensaje se va a quedar como un mensaje flotante, tal como ustedes pueden observar. Son funciones bastante interesantes que probablemente nunca vayamos a ver en WhatsApp. Ahora sí, vamos a continuar con el vídeo original. Pero de hecho, aquí en la parte izquierda, dentro de los mensajes, vamos a encontrar las carpetas de stickers, que en este caso sí existen. WhatsApp no sé por qué se está demorando tanto en crear las carpetas de stickers, especialmente para personas que los utilizamos. Ok, aquí tenemos muchas carpetas, como ustedes pueden observar, y podemos escoger entre ellas. Tenemos stickers de muchas temáticas y que podemos incluso extender para poder observar mejor a estos stickers. Ok, como pueden observar, tengo bastantes carpetas y para agregar cualquiera de estas o para encontrar estos stickers simplemente tienen que venir aquí a la sección de la tuerquita y desde acá seleccionar las opciones de stickers destacados y acá buscamos cualquier temática. Por ejemplo, vamos a poner Disney, ok, le doy a buscar y desde acá van a salir muchos stickers relacionados con Disney. Así de simple, ¿de acuerdo? Vamos a darle atrás, vamos a continuar con las opciones del chat y vamos a ver que en la sección del clip vamos a encontrar una interfaz un poquito diferente a la de WhatsApp, donde vamos a poder acceder a nuestra galería, a nuestra pestaña de archivos y noten que aquí la navegación es mucho más fácil. Podemos entrar a nuestro almacenamiento interno, a las carpetas de Telegram o a nuestras galerías para enviar imágenes sin compresión, tal como indica acá. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la opción de enviar ubicación, por supuesto, las opciones de enviar contactos y las opciones de enviar música o audios en general. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Cuando, por ejemplo, escribimos un mensaje. Hola, este es un mensaje de prueba. Nosotros podemos editar estos mensajes. Vamos a seleccionarlo y como pueden ver se ha habilitado en la parte superior la opción de edición con este lapicito. Lo seleccionamos, podemos editar, por ejemplo acá he escrito mal la palabra mensaje, entonces vamos a editarlo, prueba y desde acá mensaje, ok, lo editamos, le damos al check y ya está, tenemos el mensaje correctamente escrito. Además, y bueno, hay muchas cosas que podríamos hacer, pero se está extendiendo mucho este tutorial, así que vamos a ir rápidamente a los 3 puntitos y vamos a poder ver que podemos realizar llamadas, videollamar, cambiar los colores de este chat, por ejemplo, incluso con stickers. Vamos a ponerle con este de acá, con este corazoncito morado, le aplicamos el tema y este tema solamente va a estar disponible en este chat, ¿ok? Tal como ustedes pueden observar, si volvemos a otro chat, por ejemplo al del Tío Tech, esto se mantiene tal como estaba de manera predeterminada. Ok, listo, esas son las opciones dentro del chat. Ahora vamos a ver las opciones dentro de los grupos. Vamos, por ejemplo, a un grupo, al seobarrios.club, o mejor, a un grupo que yo gestione para que puedan ver las herramientas que tenemos dentro de los grupos. En este caso, cualquier persona, cualquier miembro del grupo puede crear encuestas. Esto es algo súper genial de Telegram que te permite crear encuestas. Vamos, por ejemplo, a crear una encuesta para el grupo del Tío Tech y vamos aquí, por ejemplo, a hacer una pregunta. ¿Te gustaría un curso de productividad? Ok, así rápidamente. Opción 1, ponemos sí. Añadimos otra opción, ponemos no. Y podríamos agregar incluso 8 opciones más. Tenemos un máximo de 10. ¿De acuerdo? Podemos seleccionar que el voto sea anónimo, que se puedan votar múltiples veces. En este caso no aplica porque es de sí y no. O incluso podemos habilitar la opción de cuestionario para que se habilite aquí en la parte izquierda de las opciones un check. Ok, marcamos cuál es la respuesta correcta, podemos poner aquí una explicación y de esa manera cuando las personas contesten pueden saber si han contestado correcta o incorrectamente. ¿De acuerdo? Incluso conocer cuál es la explicación de esa respuesta.
¿De acuerdo? Es súper poderosa esta función, me encanta demasiado y la voy a utilizar más. Y de hecho, vamos a deshabilitar el cuestionario y vamos a lanzar esta encuesta en el chat del grupo de El Tío Tech. ¿De acuerdo? Y sepan que esto se puede hacer también en los canales. Ahora, ¿en qué se diferencia un canal de un grupo? Un canal, por ejemplo, el de El Tío Tech, vamos a ver, en un canal solamente los administradores pueden enviar mensajes. Sin embargo, pueden enlazar un grupo para que cada mensaje tenga su propio grupo de chat. Por ejemplo, en esta publicación, en la última de las pizarras virtuales, se ha abierto el chat de manera independiente para que puedan hacer comentarios exclusivamente sobre esta publicación. ¿De acuerdo? Noten cuán bien trabajado está esta aplicación, porque esto evita pues que los mensajes se pierdan y permite seguir la relación de los mensajes, ¿ok? Bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Este tutorial ya se ha extendido demasiado, pero espero que les haya sido de utilidad. Y como les mencioné, Telegram tiene muchísimas otras opciones. Ni siquiera hemos hablado de cómo hacer transmisiones en vivo, cómo hacer llamadas grupales, cómo instalar bots en nuestros grupos o en nuestros canales, o incluso cómo ver las estadísticas o cómo entender estas estadísticas. Vamos, por ejemplo, ¿dónde están las estadísticas? Por acá, están por acá. Y vean que cada canal, cada grupo tiene un montón de estadísticas que pueden ayudarnos a gestionar comunidades, entre muchas otras cosas. Me había olvidado de algo súper importante que les prometí al inicio del video, y era cómo utilizar Telegram en la computadora. Para eso únicamente tienen que ir a Google y escribir en el buscador Telegram, ¿ok? Simplemente buscamos Telegram, vamos a Enter, y acá la primera opción es la de Telegram Web, ¿ok? Entramos acá y desde aquí, mediante un código, ustedes van a poder enlazar con la versión web o también instalar la aplicación, que es la que yo les recomiendo. Yo las tengo acá instalada y como pueden ver funciona bastante mejor. Por acá también voy a estar dejando una grabación de pantalla donde les indico a dónde tienen que irse en sus teléfonos para escanear el código QR que les va a salir por acá. ¿Ok? Voy a cerrar sesión rápidamente, nos vamos a Settings y aquí al final está Logout. ¿De acuerdo? Esperamos unos segundos y como pueden ver aquí tenemos un código QR que podemos escanear con nuestro celular. ¿Ok? Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Ha sido un poquito cansado porque, bueno, de hecho soy nuevo utilizando la cámara. Espero no les aburra este tipo de videos y sepan que voy a estar haciendo más acerca de consejos de productividad. Estoy preparando un curso incluso para mi canal personal, así que te invito a que vayas a revisarlo, ¿ok? Muy bien, por mí eso ha sido todo. Nos vemos en otro tutorial aquí en su canal El Tío Tech. No olviden suscribirse y no crean que nos hemos olvidado del 1.000.000 de suscriptores. Miguel y yo se lo agradecemos bastante, no 1.000.000 de veces, sino infinitas. Es gracias a ustedes que seguimos aquí trayéndoles educación efectiva y de calidad. Por mí eso ha sido todo. No sé cuántas veces ya he repetido eso, pero nos vemos. Chao, chao.